Día 71. El segundo libro de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto? Los burros son para que monten los que acompañen al rey, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl? Se quedó en Jerusalén. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. ¡Vete de aquí, asesino y sinvergüenza! El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? ¡Déjeme ir y cortarle la cabeza! ¡No! ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después, Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿Qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente.
así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces, estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después, Absalón dijo: Traigan a Husai el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: ¿Qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Beerseba al sur. De esa manera, tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: El consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor, para poder traer la calamidad sobre Absalón. Husai les contó a Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. ¡Rápido! Encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario, morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Rogel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Bahurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿Has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó: Estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego, los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. ¡Rápido! Cruza el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche, y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas,
Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab. Su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai, de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto. El segundo libro de Samuel, capítulo 18. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisaí, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. No debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué? ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisaí y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. ¡Basta ya de esta tontería! Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre.
Le puso al monumento su propio nombre, y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: Déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: Ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: Pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío? No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir. Joab finalmente le dijo: Está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: Si estás solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: ¡Allí viene otro! El rey respondió: También trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc. Él es un buen hombre y trae buenas noticias. Ahimaas le gritó al rey. ¡Todo está bien! Se inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo: Alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón? ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí. Y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: Tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: Que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba: Mi hijo Absalón. Hijo mío, Absalón. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo. El segundo libro de Samuel, capítulo 19. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Absalón, hijo mío. Oh, Absalón, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian
y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas, y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá, y ellos respondieron unánimemente, y le mandaron a decir al rey: Regrese a nosotros. Y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor, el rey, por favor, perdóneme. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios.
Así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo, mi señor el rey. Barzillai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, y allí me haré cargo de ti. No. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor, el rey, y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey. ¡Se adueñaron del rey! Y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted. Ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron: El rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus Pero en hay Israel. 10 tribus en Israel. De modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. El segundo libro de Samuel, capítulo 20. Sucedió que había un alborotador allí, de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: ¡Abajo la dinastía de David! ¡No nos interesa para nada el hijo de Isaí! ¡Vamos, hombres de Israel! ¡Todos a sus casas! Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: Moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai:
Seba, hijo de Bikri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío? Y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: Si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bikri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet Maaca. Todos los miembros de su propio clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron Abel Bet Maaca. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: Escúcheme, Joab. Venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿Es usted Joab? Sí, soy yo. Escuche atentamente a su sierva. Estoy atento. Había un dicho que decía: si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David.